Crecí en un pueblo muy pequeño en el que la soltería era muy mal vista, sobre todo para una mujer. Desde que tenía uso de razón, vivía con mis abuelos y, la verdad, al menos durante mi niñez y adolescencia, el hecho de que no me interesara por los muchachos parecía ser algo que los enorgullecía, porque también estaba el otro extremo. Si comenzabas a salir con muchas personas, en el pueblo te juzgaban. Pero conforme fui creciendo, mi actitud hacia no querer tener citas provocó que mis abuelos comenzaran a preocuparse por mí. Según su punto de vista, si no me casaba, no tendría a nadie que me cuidara o velara por mi bienestar. A pesar de tener 20 años por aquel entonces, yo no sentía esta necesidad que ya muchas de mis conocidas estaban teniendo. Casi siempre me negaba a conocer a personas nuevas. Algunos muchachos habían ido a hablar con mis abuelos para pedirles que los dejara salir conmigo, pero yo siempre me negaba, a pesar de que mis abuelos me alentaran a hacerlo. En una ocasión acompañé a mi abuela al mercado para comprar algunas cosas que se necesitaban para la casa. Mientras estaba escogiendo un poco de fruta, un muchacho se me acercó. Jamás lo había visto en el pueblo. Él era muy bien parecido, tenía unos ojos negros preciosos y sus dientes eran muy perfectos. Se presentó cortésmente conmigo y luego me preguntó si había ido al mercado sola. Le respondí que no, que había ido con mi abuela y que la verdad no estaba interesada en hablar con él en ese momento. Él se extrañó un poco y me dijo que solo quería invitarme a salir un día, si es que mi abuela estaba de acuerdo o mis padres. Traté de negarme de nuevo cortésmente, pero en eso mi abuela notó que estaba hablando con él y se puso muy feliz. Se acercó y se presentó con el joven. Durante toda esta interacción, él se portó como un auténtico caballero. Le dijo mi abuela que él había ido a ayudar a sus tíos a transportar algunas cabezas de ganado, pero que en realidad vivía en el pueblo que quedaba a 40 minutos del nuestro. Ahí mismo le pidió permiso para salir conmigo. Yo comencé a negarme de nuevo y mi abuela me dijo que quería hablar un momento conmigo a solas. Le pidió al joven que esperara un momento. Luego me apartó y me dijo que, por favor, le diera la oportunidad. Me dijo que yo ya me estaba volviendo muy mayor y que, en serio, estaba muy preocupada por mí y por el hecho de que no le daba oportunidad a nadie para salir conmigo. Ahí mismo me suplicó que le diera una sola oportunidad y que si no me gustaba dejaría de molestarme con él. Me lo pidió de tal manera que me fue imposible negarme, porque en el fondo sabía que mi abuela, a su manera de ver el mundo, estaba preocupada y solo quería lo mejor para mí. Al volver, acepté la salida con ese muchacho. Fue entonces que me dijo que se llamaba Ernesto. Yo también me presenté con él y quedamos en vernos un día para salir. La verdad era que yo no tenía ninguna expectativa referente a esa cita. Creía que solo tenía que decir que no me había gustado para que mi abuela me dejara en paz. Pero él no solo se portó muy bien conmigo durante todo lo que duraron las citas, sino que teníamos muchos intereses en común. A mi punto de vista, él no era nada parecido a los hombres del lugar donde yo había crecido. Tenía sueños muy grandes, como querer mudarse a la ciudad y comprar una casa fuera del pueblo. Pero, a decir verdad, ahora que miro hacia atrás con unos nuevos ojos, casi podría jurar que él me decía solo lo que yo quería escuchar. No sé de qué manera podía saberlo, pero no tengo duda de que era así. Comenzamos a salir durante cerca de 1 año y medio. Como vivía tan lejos, venía solo 2 o 3 veces por semana, pero para mí era suficiente. En lo personal, no tenía ninguna duda de que íbamos en serio. Pero mi abuelo comenzó a meterme algunas ideas, como el hecho de que ya había pasado todo este tiempo y todavía no me había pedido que fuera su esposa. Le expliqué que, además de que eso no me importaba, yo creía que él me lo pediría en cuanto tuviera dinero para mudarnos a la ciudad. Aún así, mi abuelo se negó, diciendo que también durante todo ese 1 año y medio él había ido muchas veces a la casa, pero nunca me había llevado a su pueblo a conocer a su familia, y eso era muy sospechoso, porque podría estar teniendo otra esposa e hijos en ese lugar. Todas esas dudas comenzaron a entrar en mi cabeza,
pero no quería preguntárselo directamente porque sentía que sería una falta de respeto a nuestra relación. Lo que planeé fue preguntarle de manera casual si no creía que ya era tiempo de que conociera a sus padres, porque él no me había hablado tanto de ellos. Sabía que ese día él iba a estar en el pueblo porque iba a vender algunos animales al mercado. Esto era algo que él siempre me decía, pero yo jamás había visto a los tíos con los que él afirmaba ir, porque siempre venía a buscarme, pero siempre lo veía llegar desde una misma dirección. Y también me había dicho más o menos el lugar en donde se encontraba. Pensé que no sería difícil encontrarlo en el mercado. Entré a la sección donde se compraban y vendían animales, y se me ocurrió preguntar por él. Él también me había dicho el nombre de sus tíos. Las primeras 2 personas a las que les pregunté me miraron muy extraño y me dijeron que para qué lo estaba buscando. Yo solo les respondí que estaba buscando a Ernesto porque era mi novio. Ellos se pusieron un poco serios y me dijeron que, la verdad, a ellos no les gustaba meterse en lo que no les importaba, pero que creían que debían advertirme que toda esa familia era un poco extraña. Me dijeron que esa gente vivía en el mismo pueblo en donde ellos vivían y que no eran muy bien vistos. Se rumoraba no solo que eran brujos, sino que venían de una larga familia de nahuales. Aseguraron que habían visto muchas veces que llevaban a novias, pero solo las llevaban una vez y después nunca más las volvían a ver. Lo curioso es que no las veían irse. Por eso me querían advertir para que tuviera mucho cuidado. Cada día me arrepiento de no haberles hecho caso a esas amables personas que me estaban advirtiendo, porque en lugar de eso pensé que no sabían de lo que hablaban, ya que no conocían a Ernesto tanto como yo. Tal vez algunos chismes existían en su familia, y por eso es que todos en el pueblo pensaban mal de ellos. Incluso llegué a pensar que esa era la razón principal por la cual Ernesto tenía tantas ganas de dejar todo el tema del pueblo atrás y mudarse a la ciudad, donde no tenían una mentalidad tan cerrada. No les dije nada de esto, porque nunca pensé que fuera a ser tan conflictivo. Solo les pregunté si sabían dónde se ponía. Resignados, me dijeron dónde estaba. Fui hacia allí. Ernesto se mostró sorprendido de verme y me preguntó qué hacía allí. Le respondí que quería ver dónde trabajaba, y después de eso nos alejamos un poco para platicar, y en cuanto lo consideré prudente, le hice saber lo que pensaba acerca de nuestra relación y de que creía que ya era hora de conocer a sus padres. Él sonrió, parecía muy satisfecho con lo que le estaba pidiendo, y me dijo que sí, pero que tenía que esperar una semana porque debía hablar con su mamá para que ella preparara todo para mi llegada. Una semana me parecía excesivo, pero acepté. Durante toda esa semana, Ernesto no dejaba de recordarme que íbamos a ir a su casa a conocer a sus padres, lo cual me daba mucha más seguridad de que él no tenía ninguna otra familia que esconder. Llegado el día, fue por mí muy temprano, apenas amaneció. Había hablado con mis abuelos y les dijo que íbamos a ir y que regresaría a las 6 de la tarde de ese mismo día. Mis abuelos estuvieron de acuerdo con eso. Al llegar a su casa, sus padres me recibieron de manera muy atenta, al igual que sus 2 hermanos, que eran gemelos. Eran mudos y tendrían unos 12 años. Un rasgo peculiar de ellos era que eran albinos, y sus ojos, de un color miel muy particular, daban mucho miedo cuando te miraban fijamente. Traté de ser casual al respecto para no incomodar a nadie, pero es algo que recuerdo bien. Fue una de las primeras cosas que me hizo sentir que todo era muy raro por esos lugares. Habían preparado mucha comida para hacerme sentir bienvenida, o al menos eso me dijeron. Me contaron que él les hablaba de mí todo el tiempo, y que por lo que parecía yo era una muchacha adecuada para él. Me sentí halagada por eso. Comenzamos a comer y la comida era, no sé cómo describirla, más que deliciosa, era adictiva. No sabía mal, pero tampoco era espectacular, y aún así no podía dejar de comer, aunque quisiera. Yo nunca comía tanto, pero esa vez me serví hasta 5 platos. Estábamos platicando cuando la madre de él me dijo que estaba muy feliz de ser abuela.
Se me hizo raro, ya que sus hermanos eran muy jóvenes y aún en un pueblo tan pequeño como ese, no era común que los niños tuvieran hijos. Pronto me di cuenta de que se refería a mí. Pensé que hablaba de un futuro, pero mientras seguía hablando, me di cuenta de que hablaba como si yo ya estuviera embarazada, lo cual era imposible. Llevábamos varios meses de salir. Él y yo no habíamos hecho nada todavía. Yo quería esperar hasta el matrimonio. Comencé a sentirme incómoda, pues no sabía qué les había dicho él. Lo miré, esperando alguna explicación, pero ni siquiera me volteó a ver. Continuó comiendo como si la conversación de su madre fuera lo más normal del mundo. Me levanté diciendo que iría al baño un momento. Mientras salía del baño, comencé a sentirme muy rara. Algo en mi vientre empezó a dolerme de tal manera que no podía mantenerme en pie. Caí de rodillas, sosteniéndome el abdomen, pensando que me desmayaría en cualquier momento. Eso fue lo que pasó. Perdí la conciencia por el dolor tan intenso que estaba sintiendo. Cuando desperté, estaba en una cama. Tenía los brazos y los pies atados, y solo estaba cubierta por una manta negra. Comencé a gritar y a pedir ayuda, pero por más que grité hasta que mi garganta me dolió, no sentía que nadie me estuviera escuchando. Después de todo, la casa de este hombre estaba alejada de todos en el pueblo. Era casi como si nadie quisiera construir alrededor de ellos. Empecé a sentirme cada vez más desesperada. Pasó más o menos una hora antes de que esos dos gemelos entraran en la habitación. Se quedaron viéndome durante un rato y luego se voltearon a ver. Sé que esto sonará como una locura, pero hasta el día de hoy puedo jurar que esos dos niños podían comunicarse telepáticamente entre sí. Después de mirarse, ambos salieron corriendo del cuarto, y poco tiempo después entró la madre del hombre que yo creía hasta ese momento era el hombre de mis sueños. Se veía muy calmada, casi como si todo fuera lo más normal, a pesar de que yo comenzaba a gritar y a tratar de liberarme de las ataduras, rogándole que me dejara ir y jurándole que nunca diría nada. Ella se acercó, acarició un poco mi cabello, lo acomodó detrás de mi oreja y luego acarició mi vientre. Me dijo que no podía comprender lo especial que era por estar dándole un nieto. Comencé a negarlo. Le dije que nada había pasado entre su hijo y yo, y que no había manera de que yo estuviera embarazada. Ella solo negó con la cabeza, con cierta condescendencia, como si yo fuera demasiado tonta para entender cómo se queda embarazada a alguien. Volvió a decirme que no me preocupara por nada, y que si hacía todo lo que ellos me dijeran, me dejarían ir algún día, cuando les entregara al bebé que, según ella, llevaba dentro de mí. A pesar de que grité, lloré y traté de liberarme, todo fue inútil. Empezaron a pasar los días, y ellos me traían muchos brebajes diciéndome que eran solo tés para que el bebé creciera fuerte y sano. Yo les recordaba constantemente que no había ningún bebé dentro de mí, pero no estaban interesados en escucharme. Me obligaban a beber esos tés a la fuerza. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse mucho más raras, y probablemente pensarán que fueron solo alucinaciones, pero les aseguro por lo más sagrado que tengo que todo fue real. Comenzaron a realizar rituales a mi alrededor, casi a la misma hora todos los días. No podía saber si era de día o de noche, porque todas las ventanas estaban bloqueadas. Ellos entraban y comenzaban a hacer rezos en un dialecto que no comprendía. Hasta el día de hoy no sé exactamente qué decían. Sobaban mi vientre, aplicaban algunas hierbas o barro, y en una ocasión incluso encendieron algo que olía a alcohol, lo que me hizo pensar que era algún tipo de licor. Lo que más me impactó fue que prendieron fuego sobre mi cuerpo, pero no me dolió, no me lastimó. A pesar de que se veía la llamarada, mi piel estaba normal, después de que el fuego se extinguió. Algo sí comenzó a crecer dentro de mi vientre. A los 5 meses, el estado de mi supuesto embarazo era tal que ya no era posible que permaneciera acostada todo el día. Comenzaron a dejarme andar por la casa y los alrededores, siempre acompañada por la madre o, en su defecto, por 2 enormes perros blancos de ojos color miel. Estos perros, que no vi cuando llegué, ahora me seguían a todas partes. Eran muy conscientes de todo lo que pasaba a su alrededor.
No eran perros ordinarios. Hasta el día de hoy estoy convencida de que esos dos perros eran en realidad los niños albinos, porque nunca los veía juntos. O estaban los perros o estaban los niños. Las similitudes entre ellos eran perturbadoras. Cada vez que intentaba alejarme, los perros me gruñían. Se ponían frente a mí y me obligaban a regresar. Durante todo este tiempo, el hombre que me había llevado hasta ahí no me dirigía la palabra. Yo le pedía explicaciones, pero él siempre me ignoraba. Fue alrededor del mes 7 cuando finalmente se dignó hablarme. Yo estaba en aquel cuarto, sin intención de intentar escapar, ya que los dos perros blancos estaban en la puerta. Él entró y me dijo que su madre le había pedido que me ofreciera un té. Yo, enojada, lo arrojé a una esquina y lo miré, esperando que hiciera algo, pero no lo hizo. Lo único que me dijo en ese momento fue que lo perdonara. Me explicó que él no quería que las cosas fueran así, pero que por desgracia no tenía opción. Me dijo que yo había mostrado demasiado interés en él y que el tiempo se le estaba acabando. Afirmó que creía que yo era una persona muy buena y que probablemente, si seguía comportándome así, podría tener una larga vida, pero que ellos necesitaban al bebé. Le pregunté el motivo, pero él me respondió que ni en 100 vidas podría llegar a entenderlo, que era algo de su familia. Creo que vio mi cara de horror porque me dijo que no me preocupara, que el niño iba a vivir probablemente mucho más que él y que yo. Al instante le respondí que no me importaba lo que fuera aquello que crecía dentro de mí, porque no era mi hijo. Él me respondió que tampoco estaba muy seguro de que fuera suyo, que todo era muy confuso, pero de nuevo divagaba cuando decía estas cosas. Me gustaría poder contarles más detalles, pero lo que les estoy diciendo es exactamente lo que pasó. Él salió de la habitación y nunca más volvió a hablar conmigo durante todo el tiempo que estuve allí. Llegó el día del parto. El dolor fue insoportable. No puedo asegurarlo, pero me atrevería a afirmar que mi parto fue más doloroso que cualquier otro. Sentí que me desgarraban desde adentro. Cuando salió de mi cuerpo, lo miré por un momento. El bebé no lloró, solo me miró y después miró a los demás. Fuera de eso, era un bebé normal. Me refiero a que se veía como una persona, y casi enseguida se lo llevaron. Poco tiempo después me dieron otro brebaje. Como ya estaba tan acostumbrada a hacer exactamente lo que me pedían, simplemente lo bebí, y en cuestión de segundos me quedé dormida. Desperté a las afueras de mi pueblo, desangrándome. Me encontraron y me llevaron con el curandero, quien dijo que probablemente había dado a luz a un bebé. Esto levantó muchos chismes en todo el pueblo. Yo nunca quise hablar al respecto, por diferentes motivos, y a pesar de que intenté irme debido a los chismes, no pude hacerlo. Me quedé allí por alrededor de 7 u 8 años más, durante los cuales casi no salía de mi casa. Solo me dedicaba a atender las labores del ganado y otras tareas. Una noche, mientras aseguraba los corrales de los borregos, comencé a escuchar algo. Era como un murmullo, pero no sabía de dónde venía. Entre más le prestaba atención, más me daba cuenta de que era un murmullo de un hombre adulto y un niño pequeño. Pero por más que miraba a diferentes direcciones, no podía ver de dónde provenían las voces. Cerré todo con mucha prisa y comencé a caminar lo más rápido que pude hacia mi casa. Corrí a mi casa. Mientras intentaba abrir la puerta, me giré de nuevo y no vi personas, solo 2 conejos de un tamaño mucho mayor que el de un conejo normal. Ambos tenían un pelaje gris y los ojos rojos. Me miraban fijamente. Entré de nuevo a la casa, asustada, y los miré por la ventana. Aún seguían ahí, sentados. Creo que se quedaron allí unos 5 minutos antes de irse. Después comencé a verlos muy seguido. Por miedo a que me tacharan de loca, estaba tan asustada que hice todo lo posible por irme del pueblo, pero cuando intenté tener mis hijos y no pude, fui a un doctor quien me dijo que yo no tenía matriz, que era como si me la hubiesen sacado. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.